Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, como todas las noches de lunes, como cada semana, bajo la lupa. Nos juntamos y compartimos con ustedes hasta más o menos 10:30 de la noche. Hoy el programa dividimos en dos partes, ya le vamos a contar datos y detalles en un ratito. Señora Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a la audiencia. Con los colores adecuados vino la señora hoy. Que nos ha invitado. Alfredo Boixia, ¿cómo anda? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien, muy bien. 5 nos dio hoy Estados Unidos en pleno Mundial de la India. Yo que creí que estábamos en cuartos de final. Hola Andrés Riquelme, ¿cómo le va? ¿Cómo está Carlos Alberto Báez Farsajú? Muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Bueno, valoramos y agradecemos la gentileza del señor Roque Luis Santa Cruz. Anteo. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos, encantado de compartir con ustedes y a través de ustedes con todos sus televidentes. Bueno, Roque Santa Cruz, ¿el cantero el segundo apellido? Sí, Cantero. Santa Cruz Cantero. Roque, 16, el niño de tu cumpleaños. Sí, ¿Verdad? señor. 16 de agosto. 16 de agosto del 81. Tiene 36 años. Hoy Niño todavía. Sí. Muy bien. Acá entre nosotros sí. tenía, Acá se re niño entre Re nosotros. niño. tenía 17 todavía cuando debutó en la absoluta de Roque. En Pedro Juan Caballero, aquel Exactamente. amistoso contra México antes de la Copa América. El 28 de Pedro Juan abril Caballero. del 99. Justamente, sí. Lo que son las cosas, se fue a Pedro Juan Caballero, ya veía a la gente que no haga lío y alboroto. ¿Cómo cambiaron los tiempos? ¿Verdad? Qué pena. Roque, ¿cómo lo del fútbol? ¿Siempre te gustó? Porque tu papá fue futbolista. Papá fue futbolista y también, bueno, desde chico fuimos 3 hermanos prácticamente seguidos, nos llevamos todos entre los 3 1 año y 2 meses. Y el fútbol fue la única distracción, no había PlayStation, no había nada de... La pelota era. Era pelota y nada más, entonces en el barrio era lo que calaba, entonces... ¿Qué barrio era, Roque? Yo soy de la Villa Policial Ñuguazú, de Luque. Villa Policía Sí, Ñuguazú. ¿tu papá era policía? Sí. Y jugaba en Río Ñu. Jugó en Rubioñú, en Capitán Figari, Tempetarí llegó a jugar. Sí, Presidente era Valle, un sí. defensor recio, me acuerdo. No, talentoso, dice él. No, que número fue. 9 era. No era que su número 9. Dice él. un back central talentoso, dice que Ya, fue. No, ¿dónde va? Hay que ser Hay talentoso. que ser talentoso para jugar en la cancha de Figari, decía. Yo pensé que eran de Lambaré, que la niñez... ustedes pasaban en Lambaré. No, en realidad que papá siempre fue su sueño, fue vivir en Lambaré porque creo que compró su primer terreno, el primer terreno que se compró con su platita que había juntado fue en Lambaré. Ajá. Y como él también sirvió en Nita Enramada, creo que de ahí un poco fue el que se identifique con la zona. Pero él llamaba la atención por 2 cosas. Era un policía que jugaba muy bien fútbol y después por su nombre. Que Ah, sí, era insólito, no. ¿verdad? Aproniano Aproniano, dedicación. dedicación, ¿verdad? Aproniano dedicación, sí. ¿Vos le llegaste a conocer a tus abuelos, Roque? ¿Cómo? ¿Le llegaste a conocer a tus abuelos? Sí, mi abuelo está vivito y coleando todavía, gracias a Dios. ¿Sí? De parte de papá, sí. Después de parte de mamá. Ellos ya- son pilarenses. Ellos son ¿Tu papá es todos pilarense? La familia de papá es pilarense y la de mi mamá son todos cordilleranos. Ah, sí. Ellos son de Santa Elena. Santa Elena, linda Sí. ciudad de Santa Elena, Sí. linda localidad. Roque, ¿y siempre en Olimpia? O sea, ¿te formaste en Olimpia o hiciste alguna otra escuela de fútbol? Y hice un año en la escuela de fútbol de la Fuerza Aérea, que ahí fue mi primera. Hice un año nada más, ahí empezamos nosotros, nos quedaba prácticamente, íbamos caminando, pedíamos permiso a los oficiales que estaban sirviendo ahí en la Fuerza Aérea y nos dejaban cruzar hasta donde estaban las canchitas donde hacía la escuela de fútbol y bueno, ahí empezamos los 3. Y ya después del primer año, gracias como premio habíamos elegido de pasando de grado, que las mejores notas que nos iba a meter en el Olimpia y fue un premio, ¿verdad?, que nos hayan llevado al Olimpia. Vos tenés 4 hijos, ¿verdad? 4. ¿De esos 3 son varones o 2? 2 y 2 tengo. 2 y 2. Un Sí. alemán, un... 2 alemanes, Dos alemanes. un inglés y un español, una española. Casi una no hay andaluza. forma que Una alguno de española. ellos no sea futbolista. Con el abuelo futbolista, el papá futbolista. Te casaste con la... Claro, se Giselle- duplica Giselle la Tabarelli, pasión por el fútbol con la los hermana Tabarelli, ¿verdad? del mono, ¿verdad? Doble genética. Sí, Sí, nada todos de, lados. de Ricardo, no le vaya a decir mono.
Mi socio es Ricardo. No le conoce a nadie, si le decís Ricardo. Si le decís Juan, no le conoce todo el mundo. Ricardo es el papá. Don Ricardo. Después Mono. Don Sí. Ricardo. Que también es futbolista. Sí, zaguero centro. Ese Muy fue zaguero bueno. centro. Yo de él me acuerdo. Guaraní, Libertad, Sí, selección exacto. paraguaya. Yo en Libertad me acuerdo. Ricardo Tabarelli, Don con B Ricardo. larga y el hijo de Combe corta. Oyente fanático de nosotros en La Lupa Radio. Sí. La suegra y el suegro de Así de mismo. Roque, ¿verdad? Sí. Sí, nos Roque, escuchan y siempre. los alemanes, tengo entendido, tienen que optar por la nacionalidad a los 18, pero pueden ser alemanes, pero todavía no son, o cómo es el tema ahí. No, ellos pasa que en Alemania tienen que entregar el pasaporte paraguayo porque no tienen convenios de doble nacionalidad con Paraguay. Entonces, y nosotros también al ser todo, como ya tenemos toda la nacionalidad española, tampoco ya no necesitan. En realidad que sí es una opción para ellos, pero por necesidad al menos no necesitan, ¿verdad? ¿Qué fue don Luis Cubillas para vos? ¿O qué es? Y él es para mí una de las primeras, te iba a decir, porque en realidad que muchas personas confiaron mucho, ¿verdad?, en el talento, pero él fue el que tomó la decisión, ¿verdad?, de ejecutar lo que muchos veían, o sea, que requería, ¿verdad?, mucha personalidad, obviamente, con 15 años llevarle a un chico a entrenar, que en la época no era normal. Y aparte de llevarme, él se hizo de tiempo y nos hacía entrenar diferenciado a muchos de los que en la época, ¿verdad?, estábamos subiendo, y se comportó para nosotros como un verdadero maestro. Te hizo ¿verdad? debutar en un clásico, Roque. Sí. En un clásico, con 15 años. Mira esta sí. fotografía que está acá, está la fotografía. Ahí que Roque jovencísimo. Y don Luis Cubillas, ¿eh? Ahí sí eras un nene. Sigue siendo joven, re joven. Yo no veo mucha diferencia, Suele ocurrir, nosotros tampoco no vemos mucha diferencia. Pero hay. Pero, Roque, vos sos una de esas raras unanimidades nacionales, ¿verdad? Sí. Porque si bien sos olimpista y toda tu carrera se hizo en ese club, no tenés grandes enemigos, al contrario, como te digo, sos una especie de una de las personas más queridas del país. Y comentábamos antes de comenzar el programa que parece ser también un premio para la gente que le pasa cosas insólitas, ¿verdad? Como aquel nene que se perdió hace 2 o 3 meses en el Chaco y que recibió como premio haber sobrevivido, ir a conocerte. O como este señor Federico González, que por primera vez iba a ver jugar a Olimpia en Pedro Juan Caballero, se suspendió el partido y como premio lo trajeron a la Olimpia para estar contigo. Bueno, sí, la verdad que yo siempre digo que es lo más lindo que me deja la carrera, el fútbol, es justamente, ¿verdad?, un poco poder haber un poco servido, ¿verdad?, de nexo entre la gente y muchas veces los ídolos del fútbol, ¿verdad? Yo creo que la afinidad que podamos tener con la gente, ¿verdad?, sirviendo en la selección especialmente, tiene un análisis mucho más profundo por ahí del que la gente que cuando uno está jugando se da por conocer, ¿verdad? Porque verdaderamente en ese momento uno tiene la capacidad de hablar y de ser escuchado y ser una persona, ¿verdad?, que con una opinión que se puede escuchar para cerro, para cerristas, para olimpistas y para todos los demás, ¿verdad? Y la verdad que en Paraguay cuando queremos somos de lo más cariñosos y de lo más mimosos, ¿verdad?, con las personas que queremos y con nuestros ídolos, y bueno, eso es una gran bendición, ¿verdad?, sentirme así con la gente y poder seguir transmitiendo eso todavía a los fanáticos, ¿verdad?, hoy en día, como el caso justamente del abuelito, ¿verdad?, que para mí le estaba diciendo que fue una anécdota de lo más lindo, ¿verdad?, por lo que él transmitió para nosotros también, ¿verdad? Por una persona de 95 años con esa fuerza, con esa alegría que transmite, ¿verdad? Al final él nos dio, creo que mucho más a nosotros que lo que nosotros pudimos darle a él dejándonos conocer por él, ¿verdad? Pues sabe todo, le conocía a todo él. Vio Torre y le dijo, ahí vamos. Ahí tenemos imágenes de él cuando fue a la villa el otro día, ¿verdad? No, sí, maravillosa. La experiencia es maravillosa, un carisma tiene el Señor, la verdad que con toda la familia, nosotros felices por él, obviamente. Y después fue a la cancha y por suerte ganó Olimpia también.
Yo creo que le van a traer todos los partidos ya, conociendo los caballeros que hay en el fútbol. Cuando venía hoy acá al canal, estaba pensando y lo que decía Alfredo. Probablemente Roque Santa Cruz sea la persona más querida en el Paraguay. No se discute el aprecio y el cariño que te tiene la gente a vos, Roque. ¿Vos sentís eso o no analizás eso de repente? Tenemos que cambiar la música. Todo el mundo te quiere Roquito. No, para nada. Yo creo que no. Yo no ni dimensiono tampoco, ¿verdad? Porque la verdad que me parece que muchas de las caras de alegría que veo cuando la gente me conoce o tiene la oportunidad de saludarme, hay veces que hasta a mí me impresiona y no entiendo, ¿verdad? Por qué pueden reaccionar con tanta alegría, ¿verdad? Mostrando tan poco, así que... Yo voy a tratar de explicarte por qué, Roque. Cuando uno está en contacto con algunos periodistas de cualquier lugar del mundo, por ejemplo de Europa, ellos te tienen un respeto que yo no vi jamás a ningún otro jugador paraguayo. Es más, me contaban anécdotas de jugadores estrellas de Inglaterra que contaron en entrevistas, que ni siquiera fueron tus compañeros de equipo, que se dejaban llevar por tu disciplina, por tu profesionalismo en sus entrenamientos diarios. Contaban la anécdota una vez que vos fuiste de vacaciones a España y salías a correr todos los días a las 5 de la mañana cuando los otros venían llegando de la farra y decían, por ejemplo, bueno, la primera vez Roque, que vivía al lado de mi casa, salía a correr por la playa, la primera vez yo llegué, me dio vergüenza, la segunda vez también, la tercera vez ya estaba corriendo con él. ¿Quién era? Ese es John Terry. John Terry, o sea, el Roque Santa Cruz de Inglaterra, tomando lecciones de profesionalismo de Roque Santa Cruz. Nunca un escándalo, 17 años jugando en el más alto nivel de Europa. Nunca un escándalo, nunca una indisciplina, nunca una declaración, una irreverencia, nunca una polémica. Un señor. Y esa es la imagen que la gente de afuera y por supuesto los de adentro tenemos de vos. Y justamente eso te quería preguntar. Yo cada vez que le encuentro a Ana Preniano, que es un tipo fantástico, una de las mejores personas que yo conocí en el mundo del fútbol, siempre le felicito por vos. Por darle a nuestro país una persona de tu estatura y le digo, ¿cómo hiciste para que Roque te salga tan bien, tan educado, tan equilibrado, con toda la fama que tiene, con todo el dinero que tiene, que habrá ganado ya en su carrera, siempre comedido, ¿verdad? Y él dice, no, la disciplina de la casa, los valores que le inculcamos con mi señora. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo te llegó esos valores que tus padres te inculcaron, Roque? No, fueron, sí, muy estrictos, ¿verdad? A la hora de dejar disciplina, obviamente que crecer también con 4 chicos, ¿verdad? Para las madres no es sencillo, ¿verdad? Y obviamente que tiene que haber un marco, ¿verdad? Que regule un poco, ¿verdad? Esos comportamientos dentro de la casa. Pero la verdad que es que se aprende más del ejemplo que de cualquier cosa que te puedan contar, ¿verdad? Cualquier cosa que te puedan decir. Y dentro de todo eso, papá y mamá son, bueno, le conocés también, son personas súper correctas, que dentro de todos los valores, ¿verdad? Que son de por sí, ¿verdad? Que rigen, que son intemporáneos, ¿verdad? Que estuvieron presentes en todos los momentos. La educación cristiana que tenemos nosotros en casa también, obviamente que tiene mucha influencia, ¿verdad? Te marca muchas pautas de comportamiento que fueron a la par de lo que en casa siempre se llevó y bueno, yo creo que está de más decir, obviamente no soy un fanático de mis padres también, de la forma en que ellos nos educaron a nosotros, porque hay que ser estricto, pero también hay que saber dar cariño y fueron cosas que a nosotros nunca nos faltó, ¿no? Tanto mamá como papá son personas súper cariñosas y yo creo que eso al final es lo que uno también muestra después y trata de dar también a la gente, ¿verdad? Roque, ¿en cuántos países viviste? Y estuvimos en Alemania, en Inglaterra, en España y 6 meses en México. ¿Y cuántos idiomas hablas? Y hablo alemán, español, italiano, un poco de francés, portugués me llevo bien también. ¿Dónde te gustó más vivir? Vivir por vida, no sé si por el momento en que me tocó estar en España fue allí en Marbella, ¿no? en Málaga. Pero por fútbol
El fútbol yo me divertí y pasé muy bien jugando en todas las ligas que pude estar. El fútbol es muy lindo, en todos sitios tienen aficiones distintas, con tradiciones distintas, pero el fútbol por el fútbol siempre es pasión, siempre despierta tantas emociones en toda la gente y la verdad que me divertí y sigo divirtiéndome, de hecho, no jugando hasta ahora. ¿Y una vez retirado del fútbol, dónde te ves viviendo? Yo me veo aquí, creo sí, evidentemente que las raíces son muy fuertes, ¿no? También hay un componente, ¿no?, que es el tema, ¿no?, de la educación, y me refiero más que nada a la educación de los chicos, ¿verdad?, a nivel familiar, ¿no?, de conservar tradiciones. No, somos muy afortunados todavía en Paraguay, más allá de todas las cosas que se ven, ¿no?, de que todavía somos muy familiares, hay todavía unas ganas de compartir con los tíos, con los abuelos, de ser más unidos, que por ahí en otros sitios se ve menos. ¿Y tus hijos se acostumbraron cuando volvieron, Roque, o les costó un poquito adaptarse? No, yo creo que el hecho de haberles movido, o de haber tenido fases, ¿no?, en que pasamos de Alemania a Inglaterra, al Betis, después al Málaga y después a México, volvimos a Málaga. Entonces como que se movieron suficientemente como para agarrarle la mano y se sintieron bien rápido. Increíblemente al que más yo creo que le costó fue a Benjamín, al que tiene ahora 7 años. El que un poquito fue el que había empezado su etapa escolar en España. Claro, sus amiguitos. Él fue el que por ahí más el inglés. extraña. Él es el inglés. Y la flema inglesa, pues la verdad. No, él es un cabrón muy simpático. Él cuando hace frío anda con mangas cortas y dice, pero yo no tengo frío porque soy inglés, dice. No, estoy pensando, probablemente, vos cuando debutaste en primera contra Cerro, ¿tenía cuántos años? Dijeron 15. Faltaba 16 días para que cumpla 16, sí. 31 de julio del... Bueno, después cuando te vas a Alemania, ¿cuántos años tenías? 17. 17 años. Y lo que no es fácil para una persona salir, debutar a los 15, 16 años, irse al fútbol alemán a los 17 años, hacer un recorrido, tener una trayectoria y tener la humildad y la sencillez, que a lo mejor vos mismo a veces, Roque, no te das cuenta, o para vos es normal y es común eso, o siempre fuiste así. Y nosotros que te miramos de afuera decimos, como una persona, porque después estamos los hinchas. No, Roque no puede jugar, sí, Roque. Yo sí soy Roque Santa Cruz, escucho eso que digo, me voy a repichar, hago un esfuerzo, sacrificio, voy y vengo, ¿verdad? No, en serio. Y después nos sentamos nosotros y está el público y te dicen, no, Roque no tiene que jugar hoy, Roque no tiene que jugar ahora. Uno tiene que escuchar todo eso, sin embargo, nunca hubo una reacción de Roque Santa Cruz para con nadie, ni internamente a nivel de selección o de equipo, ni con el público. Yo creo que ese equilibrio no tiene fácilmente cualquier persona, y más una persona con una trayectoria, un recorrido como vos, Roque. Bueno, sí, es una cuestión, ¿verdad?, como yo siempre digo, de saber interpretar un poco, ¿verdad?, los momentos, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, nunca es tan bien como la gente dice, y cuando están mal, tampoco es tan mal como la gente habla. El fútbol al final es una cuestión, ¿verdad? Se habla en todos los sitios, desde la escuela hasta los bares, los copetines, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y la gente tiene diferentes formas de ver el fútbol, y a cada persona que le preguntes te va a armar diferentes equipos a sus gustos. Y nosotros tenemos que saber interpretar. Al final muchas veces escuchás cosas que no te gustan y tienen al final algún sentido de que tal vez sea cierto, tal vez diga que te falte algo que verdaderamente te falte, y hay que encontrarle el lado positivo a las cosas, ¿verdad? Y ser lo suficientemente autocrítico, la palabra que ya estuvimos hablando antes, para saber reconocer, ¿verdad?, cuáles son verdaderamente las cosas que hay que afianzar, cuáles son las que se tienen que mejorar, y reconocer, ¿verdad?, las cosas que uno las tiene intrínsecas dentro de las virtudes de cada uno, y aprender a potencializar lo que se pueda, y aprender también a ponerle la cara a lo malo. Sentido, hablando de autocrítica y todo eso, ¿por qué crees que fracasó la selección paraguaya por segunda vez consecutiva para ir al Mundial, digo? Yo pienso que todavía no, de que estuvimos igual a punto, pero yo creo que hubo un periodo donde a nosotros mismos, los más experimentados, los más grandes, hablábamos sobre que había que sentir más la camiseta, que había que pensar más estando en sus equipos, ¿verdad?, cómo llegar mejor en la selección, cómo hacer para estar mejor,
cómo potencializar en sus equipos sus virtudes para trasladar después a la selección, y yo creo que ese cambio sí se dio ahora. Después, obviamente, que perdemos el partido contra Venezuela, que nos cuesta la clasificación, que estuvimos a un partido después de haber estado prácticamente fuera. Y yo creo que ese paso se dio. Ahora ves chicos que vienen, que sufren, que lloran cuando pierden, que se van con la cabeza agacha cuando están mal las cosas, que lloran cuando ganas, que saben disfrutar cuando se gana y que sienten verdaderamente ese cariño y ese amor por la selección. Y ahora es cuestión de momentos, ¿verdad? Hay jugadores que maduran en etapas distintas a otros, hay gente que madura mucho más rápido, hay otros que menos, y yo estoy convencido ahora de que estos chicos estaban listos para irse a un mundial. Lastimosamente estuvimos allí, sufrimos la eliminación, pero yo creo de que les iba a encontrar a todos ya en muy buen momento de haber clasificado. Y hoy por hoy yo creo que todos sufren, ¿no? Yo creo que hablar de la eliminación hoy por hoy es un tema tabú para todos porque lo sufren, y eso está muy bien, ¿verdad? Los jugadores de selección tienen que valorar, ¿verdad? Esa pasión que siente no solamente el futbolista, sino el fanático del fútbol, ¿verdad? Porque al final nos debemos a tanta gente que sufre, que verdaderamente está pendiente, que verdaderamente sufre, y que muchas veces esos estallidos de cólera, de ira que tiene la gente se debe a eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de separar eso y mentalizar después. Creo que formas parte de ese club de privilegiados, de los jugadores que jugaron más de 100 partidos con la Lirroja. Sos una figura casi imagen, símbolo incluso de la FIFA. O sea, tu vida es el fútbol. Pero ¿qué hace Roque Santa Cruz cuando no está pensando en fútbol o está fuera del fútbol? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo pasa su tiempo en algún momento en que no está vinculado al fútbol? Y bastante inquieto igual soy, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho jugar al tenis. Tenemos con mis hermanos un grupo de amigos que somos muy fanáticos, y entre otras cosas, a mí si no jugamos nos encanta sentarnos y fantasear que nos vamos a ver los 4 grandes Slam en un año y que nos vamos a recorrer el mundo atrás del tenis. Pero después me encanta mucho, me fascina pasar tiempo con mis niños, seguir sus actividades, poder jugar con ellos, tener más tiempo. El fútbol quita muchísimo tiempo de eso, y eso sí es algo que se queda como materia pendiente. Solés estar en la iglesia, te vas a misa, Sí. Chucho, mi hijo, una vez le pasó la mano en Sagrado Corazón, me parece que fue. Esa es nuestra parroquia, sí. Ese fue como si fuera que... Le tocó a Dios. Le tocó a Cristo. ¿Qué tal, Chucho, la misa? Yo que me dio la paz le... No se lavó mal la mano. No sabes lo que es eso. Yo quiero saber, tantas cosas tenemos a preguntarle a Roque Santa Cruz. Pero esa anécdota, o sea, no sé si es anécdota o no, aquella vez que jugaba Paraguay contra Alemania y que supuestamente no te saludó el Oliver Kahn. Eso es cierto, ¿no? Es una historia de Struve. No, verídico. Que se ríe él, porque Struve siempre nos suele En la zona mixta, ¿verdad? sí, cuando iban a entrar, ¿verdad? Entrando a hacer el reconocimiento, pues. Sí, no, y entramos Y usted nosotros. era compañero, ¿verdad? Con Claro, Oliver Kahn. ya llevábamos, fue en el 2002, llevábamos 3 años ya jugando juntos. Así nomás son esta gente, dijiste. Sí, en guaraní le había dicho yo, porque él me dijo, güey, penda, mi compañero, pero la sorpresa. De verdad que te digo Struve y eso, Sí, ¿verdad? Es no. cierto, yo pensé que era un invento de Tani. No, con una sorpresa me pasó así, me dice, penda, mi compañero, me dijo. Y yo le dije, sí. Tani, sí. que es divino, es una Es un persona espectáculo, extraordinaria, sí. Tani Struve. Sí, no fue. Pero fue así, él no te saludó, él... Sí, pasó enfrente y no me saludó, y tampoco yo hice mucho escándalo, obviamente, que no me saludó y no me saludó, pero yo ya le conocía también un poco a Oliver Kahn, y era una persona así ya en el fútbol, así que cuando estaba en el partido era fútbol, era el partido, no había más amigos, no había más nada. Pero el telégrafo de Struve se ofendió. Él estaba ofendidísimo. Si era él, le pegaba. Ahí está la imagen. Ese güey. Ahí está la imagen, ahí está la imagen. Enojado está su- Él se enojó, él verdaderamente estaba Ofendido enojado. En estaba. ese momento él estaba para Y planchar a Oliver Kahn. es la cara de Struve. Ofendido está eso. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Ligado al fútbol cuando dejes de jugar? ¿Ligado al fútbol? ¿En qué función, si te ves ligado al fútbol, o querés dedicarte a tus cuestiones empresariales solamente?
No, sí me gusta, me gustaría continuar en el fútbol en algún momento. No sé qué tan pronto, ¿verdad?, se den las cosas. Es muy difícil, ¿verdad? Hay veces que uno hace planes y al final te pasan cosas completamente distintas, ¿verdad? Pero mi idea, estoy estudiando todavía en la universidad, estoy siguiendo todavía ingeniería comercial y quiero terminar eso. Es un sueño de mi mamá poder terminar, Para que sea algo en la vida. para hacer algo, sí. No, pero vos sabés que, Roque, yo las veces que me tocó ir a hacer curso de especialización de Derecho en Europa, a veces los instructores son exjugadores. Y vos decís, bueno, fulanito, sí, gran jugador, ¿verdad? Pero después te pasan el currículum y el tipo estudió en Harvard, estudió en Oxford, hizo especialización en gestión deportiva. O sea, los tipos se prepararon después para ser gerente del Barcelona o gerente del Real Madrid o del Atlético. No se quedaron solamente con ser ídolos y haber jugado mucho tiempo en la selección o mucho tiempo en el club del cual son gerentes, ¿verdad? Y yo recuerdo que una vez te había consultado eso, hace muchos años, y me dijiste, me voy a preparar porque de alguna manera me interesa esa figura de gerente deportivo sí. o manager, como le dicen en Estados Unidos y en Europa. ¿Ese un poco es el objetivo también de tu estudio universitario? Sí, bueno, en realidad que lo había comenzado ya con mucho tiempo, no, va un poco de la mano, sí, ¿verdad?, con lo que a mí me interesa, que es un poco la gestión deportiva, ¿verdad? Pero hoy en día hay cursos, ¿verdad?, especialmente enfocados a la gestión, en el gerenciamiento deportivo, ¿verdad? Especialmente hay en Barcelona un curso que dicta Johan Cruyff, creo que es una universidad o que tiene un convenio con él, que es especialmente no para temas de gestión deportiva. Así que son cosas que quiero hacer así mismo. Yo creo que haber tenido la vivencia desde dentro, ¿no?, obviamente te da una perspectiva muy amplia, ¿verdad?, sobre cómo funcionan las cosas, pero yo creo igualmente, ¿verdad?, de que hay que sustentar eso, ¿verdad?, con conocimientos que al final garantizan, ¿verdad? No hay garantizado en el fútbol, pero son herramientas que te deben de ayudar, ¿no?, a hacer las cosas muy bien. Recuerdo que en el 2013 fui a ver el debut de Tata Martino en el Barcelona con el Real Madrid, en el Nou Camp. Y me tomé un avión y tomamos un café ahí en Málaga, ¿te acuerdas? Sí. Que siempre te agradezco que me recibiste, saliste de una práctica. Y, Ese bueno, me tomé un avión, suena como que te fuiste, te subiste a un avión privado. Y estaba en Barcelona y me fui a Málaga. Sí, Roque pero estaba jugando en Málaga. no sé, de Singapur me fui a un Pero para avión de tomar un línea, porque si no cafecito me con hace Roque. sentir muy mal. No sabemos cómo fue. No, encima Roque me dice yo, me voy a Barcelona en 2 días, porque jugaban contra el Español, ¿te acuerdas? Y bueno, yo no podía quedarme más porque tenía que viajar a otro lugar y bueno, y me fui junto a vos y hablamos. Y esa vez me dijiste, porque era fines del 2013, Paraguay se había eliminado de Brasil 2014, y yo quería preguntarte en esa oportunidad, y lo hice, ¿cuál fue la causa de la eliminación de Paraguay? Me dijiste 2 cosas puntuales, que no te escuché ahora cuando Estela te preguntó la misma cosa. Por eso quiero saber si seguís pensando igual. Falta de jerarquía en los jugadores, en el sentido de no tenemos jugadores jugando en grandes ligas, ¿verdad? Y también el tema del recambio generacional, que en ese momento se había apurado estérilmente, porque en realidad jugadores de larga trayectoria en la selección podían jugar todavía esa eliminatoria, sin embargo se los menospreció, no se los citó, se trajo gente nueva, perdimos terreno y cuando nos dimos cuenta estábamos afuera. Ahora, seguimos con la falta de jerarquía y nos equivocamos tardamos mucho en armar el equipo que finalmente se armó. Sí, no, yo creo que hubieron motivos distintos al del anterior, al del Mundial del 2014, exactamente, porque ese cambio de generación sí se vio mucho más ahora, ¿verdad? Donde se ven chicos, ¿verdad?, que ya rinden, que son figuras también en su equipo. Sin embargo, creo que cuando volvió Topo, cuando volvió Rivero, cuando siguió Pablo da Silva, empezamos a conseguir los resultados. No, siempre tiene que ir de la mano, ¿verdad?, con gente experimentada, ¿verdad? Y con gente, ¿verdad?, que tiene muchas batallas Una fusión. Sí, siempre tiene que ser así. Un equilibrio. Pero yo creo que igualmente que ahora que ese cambio va apoyado también con chicos muy, muy buenos, ¿verdad? Yo sigo sosteniendo que igualmente son jóvenes, pero igualmente
confío, ¿verdad? En que pisen todavía, ¿verdad? Equipos más importantes, ¿verdad? De Europa, que todavía podamos enviar más jugadores a ese mercado, y confío y tengo muchas ganas de verlo, por ejemplo, a Almirón jugando en Europa, y de ver, ¿verdad?, hasta dónde él puede evolucionar jugando con jugadores, ¿verdad?, de una calidad y de una jerarquía superiores a los que por ahí pueda encontrarse en Estados Unidos. Por eso que yo te digo de que el equipo Paraguay tiene un potencial enorme con los jugadores, con los chicos que tiene ahora, y por eso me da pena mucho que no hayamos clasificado, porque los veo muy maduros para jugar este mundial. Yo los veo, me hubiese gustado verle verdaderamente. Pero como vos dijiste, somos letales cuando nos agazapamos y contraatacamos, es decir, casi siempre cuando jugamos de visitante. Pero somos un peligro para nosotros mismos cada vez que hay que proponer. Y nos cuesta más, ¿verdad? Siempre igual fue materia pendiente, siempre cuando nos dieron la pelota y teníamos nosotros que ser lo que propongamos, nos costó un poquito más. Y ahora igualmente lo positivo dentro de todo es que hay una identidad de fútbol dentro de la selección, hay una forma que le queda bien a Paraguay, que bien potencializada, ¿verdad? Y hay elementos y hay que también es algo que nos tiene que llenar de optimismo a todos, es que elementos para jugar bien, elementos para jugar y tener la pelota y proponer y jugar a la contra y salir a ganar partidos en todos los sitios, tenemos. Yo creo que no solamente, yo creo que el partido contra Chile, por ejemplo, fue uno de los partidos en que mejor lo hicimos. En Colombia por ahí nos salvamos un poquito, tuvimos la fortuna, ¿verdad?, de que Anthony tuvo un día también iluminado y pudo sacar todo lo que le cayó, pero el partido contra Chile, por ejemplo, se ve que hay secuencias del juego, ¿verdad?, que se repiten partido tras partido, y eso habla de que hay una identidad, ¿verdad?, que hay algo que se está haciendo bien y que se encontró, ¿verdad?, que no es casualidad. En ese término de jerarquía que te planteaba Andrés, y de falta de mundo, por llamarlo de alguna manera, ¿eso también se aplica al director técnico? Sí, en muchas formas sí. El entrenador tiene que tener la credibilidad del grupo, ¿verdad? Tiene que gozar de la credibilidad del grupo, y Chiqui sí tiene eso. Chiqui es una persona que tiene la credibilidad del grupo, que conoce muy bien a sus jugadores, y que también tiene herramientas, ¿verdad? Porque uno seguía muchas veces, ¿verdad? Yo no pienso ser entrenador, pero si tuviese que ser, seguiría, ¿verdad?, con algunas conductas y algunos ejercicios y trabajos que yo sí he visto en muchos entrenadores que tuve, y él también compitió con entrenadores muy buenos, de muchísima jerarquía, y que al final son esas ideas, son esos conceptos, todo lo que él pudo aprender, lo que jerarquiza todavía a él más, ¿verdad? Pero yo digo, Chiqui es un entrenador que tiene la aceptación del grupo, que tiene credibilidad dentro del grupo, genera muchísimo respeto, porque también por su don de gente, ¿verdad? Es una persona impecable, ¿no? Tiene un trato con los jugadores muy bueno, y dentro de todo eso son cosas que suman mucho, ¿verdad? Porque el jugador tiene que sentirse cómodo y tiene que creer y tiene que interpretar, pero más que nada tiene que creer, ¿verdad? Porque cuando existen dudas, cuando uno ya va sin saber o sin creer mucho que le va a hacer ganar un partido, entonces es un problema. El jugador tiene que confiar ciegamente en eso. Te voy a hacer una pregunta que nunca te la habrán hecho. Es una especie de Struway. Así que... De todos los goles que metiste, ¿cuál es el más importante? No sé. ¿Viste que le dejé pensando, Andrés? Sí. Es que no. Hay uno el que más gritamos. De mejor factura y el que más te emocionó por las circunstancias. Yo sé, te puedo decir uno que a lo mejor va a estar de acuerdo. Contra Argentina, cuando le ganamos por primera vez a la selección argentina en el 2005. Bueno, sí, por haber sido contra Argentina en algún momento es cuestión, ¿verdad?, de lo que tal vez a la gente le gusta. Por lo que significó, ¿verdad? La primera victoria sobre Argentina en una eliminatoria, en un partido oficial. Con la selección fue el gol que por ahí más ¿Te emocionó? Me emocionó, sí. Igual
haber hecho un gol en un mundial, ¿verdad? Después a Sudáfrica, después de soñar, de ser, yo me crié viendo a la selección y mi único anhelo siempre fue jugar en la selección paraguaya. Jamás pensé que tenía que jugar en un club para jugar en la selección paraguaya. Entonces, haber marcado un gol en el mundial para mí también significó muchísimo. Luego sí, a nivel tuve la suerte, ¿verdad?, de marcar goles importantes, ¿no?, en todos los equipos donde fui, ¿no? En Alemania hubo un gol contra el Bayer Leverkusen, que me hago un gol de cabeza que también valió un campeonato en cancha del Bayer Leverkusen. En el Málaga también hago un gol para clasificar en el cuarto de finales de la Liga de Campeones contra el Oporto, que también marcaba un dato histórico para el club, ¿verdad?, que en primera competencia era la primera vez que se competía en Champions League y avanzábamos a cuarto de final. Luego también con Olimpia el gol de la vuelta, ¿no?, también significó mucho para mí, porque también fue algo que se hizo esperar mucho y también había, ¿no?, había mucho de la gente también en ese partido por poder alegrarles también a ellos, igual que como a mí me alegró, ¿no? Así que hay veces que es difícil elegir uno solo entre esas circunstancias, ¿verdad? Para algunas que otras preguntas, a lo mejor fuera del fútbol, que tenemos también para Roque, pero quería decirle, Andrea, ayúdame, Roque sabrá mejor que cualquiera de nosotros. En la época de Carpegiani, apenas se completaba el equipo. José Cardoso era el único delantero que había, y Ariti Roca era el otro. No había lateral izquierdo, no había. Sí. No había zurdo en la selección de Carpegiani. Tal así que Caniza, que era diestro, tenía que jugaba de lateral, creo que Caniza jugó más y bien. Silvio, ¿no? Silvio Suárez también, por ejemplo. También, sí. Por ejemplo, que no son zurdos. Esta selección de hoy, que quedó fuera de Rusia 2018, tiene una cantidad extraordinaria de zurdos. Almirón, los hermanos Romero, Miguel Zamudio, Junior Alonso, por citar algunos nada más, ¿verdad? O sea, es totalmente diferente con relación a lo que se podía armar en un momento, y fuimos así a varios mundiales, con un grupo limitado, con el esfuerzo y sacrificio teníamos la mejor defensa probablemente del continente, y por qué no del mundo también, con Gamarra y con Chito Ayala, ¿verdad? De aquella vieja camada, o sea, de esa otra camada, ¿a quién elegís como una persona que vos admiraste mucho? Y de este grupo, ¿a quién, de esta última selección, digo, a quién elegirías, así como alguien que, le mencionaste a Almirón, me parece que te quedarías con Almirón, pero de aquel grupo de cuando tus inicios en el fútbol? A mí es que tengo influencia tuve también gracia, ¿no?, de caer bien en el grupo, ¿no?, de poder sacarle minutos de buena charla, ¿no?, a Colorado. Hablaba mucho con Colorado, con Chiqui, también con Chito. Compartía muchísimo tiempo con uno de los, para mí, mejores jugadores con el que me tocó jugar, que es el Toro Acuña, que siempre también lo dije, y también fue una persona, ¿no?, que dedicaba mucho de su tiempo, ¿no?, a hablar con nosotros los jóvenes de aquel momento, ¿no? Estaba mismo, éramos el grupo ese que tomaba mate, ¿no?, donde aprendimos a tomar mate con él también, ¿no?, con Humberto Paredes. Humberto, Chito, Toro, era más o menos un grupito ahí que teníamos que hacíamos habitación y compartíamos mucho tiempo juntos. Pero de esa camada verdaderamente es que son muchísimos, era una camada de muchísima jerarquía. Esa selección sí tenía jerarquía. Coincidía, ¿verdad?, de que muchos eran en los puestos entre la defensa y el mediocampo, ¿verdad? Porque ahí tenías también a Enciso, tenías a Struway, tenías a Humberto Paredes, que en ese entonces ya estaba en el Oporto. Jugaron muchos años juntos, porque ellos venían del 92, de Barcelona 92 venían. Ese grupo de jugadores fue un grupo excepcional, ¿no? Y dentro de todo ellos también llegaban, ¿no?, Pepe Cardoso, que en un año hizo 58 goles en Toluca o algo así, no me acuerdo cuántos fueron, pero eso jerarquiza mucho al fútbol, ¿no? Y cuando entrábamos era un grupo de jugadores y todavía no le mencionamos al Chila, que en este entonces era 2 veces mejor arquero del mundo, una cosa así, y esas situaciones jerarquizan, como de muchísima forma el equipo, ¿no? Porque todo el mundo miraba la alineación de Paraguay y decía, nos van a cagar a patada, qué equipo más incómodo. ¿Cómo hacemos para meterle gol a ellos? ¿Cómo hacemos? Y eso, que hacerle hablar a la gente de uno, es lo que muchas veces
hace que los demás se olviden, ¿verdad?, de hablar de ellos. Entonces nosotros causábamos eso, ¿verdad?, en ese momento, ¿verdad? Era un grupo muy fuerte y todos jugadores experimentados con la misma edad más o menos que llegaban jugando un montón de partidos juntos. Estuviste mucho tiempo fuera del país. Cuando volviste a radicarte acá, ¿cómo encontraste el Paraguay? ¿Qué te duele de este Paraguay y qué te gusta de este Paraguay? A mí me gusta, bueno, yo soy un enamorado de Paraguay en verdad, o sea que estando fuera era de defender mucho, ¿verdad?, lo que había acá. Mucha gente por ahí desconoce y por ahí piensa, ¿verdad?, de que cuando estábamos en Europa, ¿verdad?, de que todavía andábamos con arco y flecha, ¿verdad? Entonces hablar y contarles y comentarles, ¿verdad?, cómo era la vida en Paraguay era ya un hábito, ¿no? Y yo creo que lo que menos me agrada acá muchas veces es la poca autoestima que tiene nuestra gente mismo respecto a lo que tenemos, la forma, lo poco que en realidad valoramos lo que tenemos aquí. Y en verdad que pueden salir todo lo que quieran, que al final no van a encontrar muchos lugares igual a este. Entonces, yo lo que más a mí me duele muchas veces es escuchar gente nuestra que critica y que no ve las cosas buenas que suceden, ¿verdad? Hay cosas que mejorar aquí y hay cosas que mejorar en Alemania también. O sea que nunca vamos a encontrar un sitio que sea como por ahí la gente quiere. Y las cosas a mejorar y poder influenciar y poder trabajar por un país mejor tiene que ser consigna de todos nosotros. Por eso es que muchas veces los futbolistas decimos eso de la garra guaraní y toda esta historia que la gente muchas veces habla. Vale para el fútbol, pero tiene que valer también para la gente, no para la calle, para el que hay gente que tira como si nada una botella en la calle y eso demuestra menos garra que un jugador que por ahí te corre 10, 12 kilómetros en un partido. Por eso es que nosotros muchas veces, ¿verdad?, los que estuvimos fuera mucho tiempo, queremos que la gente también sepa valorar, ¿verdad?, porque nosotros en verdad que los que están afuera muchas veces son gente de que muere de ganas de poder estar otra vez aquí. Yo creo que vos sos medio músico también, ¿verdad? Menos que medio. Un cuarto de música. ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de música? Y a mí me gusta la música alternativa, pero me gusta mucho también el folclore paraguayo. Empecé a escuchar mucho realmente cuando estuve fuera, porque en Alemania tuve un papá adoptivo que era Leo Barreto, que tenía un grupo de música ahí que tocaba música paraguaya y solían juntarse también para hacer sus peñas y cantaban, y a mí empecé a escuchar mucho de nuestro folclore allí estando fuera en realidad. A mí me gusta mucho. Lo único que no me gusta en realidad es la música muy fuerte así, pero en realidad que me gusta mucho la música. Pues ¿Cómo canta sentías también. al pueblo alemán allá? Porque por lo menos ahora estamos viendo que hay como, no sé si llamarlo como una regresión en Europa con respecto a la xenofobia, la discriminación. Vemos que están ganando muchos partidos de derecha en Francia, en Alemania, en Austria. ¿Cómo vos te sentiste en Alemania? ¿Sentiste alguna vez discriminación o por tu calidad, por tu figura deportiva, eso no te afectó? Era más difícil de encontrar el repruebo de la gente, por así decir, cuando sos una figura muy conocida y bueno, estando en el Bayern, ¿verdad? Te abre muchas puertas, ser quien por ahí uno es en el momento, ¿verdad? Pero tiene sus dificultades porque es también igualmente gente que tiene una cultura muy distinta, ¿verdad? Ellos quieren mucho que la gente asimile su cultura, de que viva también sus tradiciones y bueno, yo creo también cuando había que vestirse de bávaro, yo me vestía de bávaro. Si había que hablar alemán, yo hablaba alemán. Si la gente quería escuchar que digas 3, 4 palabras en bávaro, yo sabía también decir 3, 4 palabras en bávaro. Y entonces también son cosas que a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Le cae muy bien que haya gente que vaya y que asimile esa cultura, ¿verdad? Ellos son gente, ¿verdad?, que quieren mucho su país, que aman su país y quiere que la gente que vaya verdaderamente también trabaje en pos de que ellos sigan creciendo, que sigan mejorando, ¿verdad? Pero yo conocí gente muy buena, en verdad, en todos los países donde estuve. No,
y eso que no todas las personas que conocía eran del ambiente del fútbol, ¿verdad? Cada vez que te juntás o te reunís o te vas o te ibas a hablar con el presidente Carter, la gente decía, Roque se mete a la política. ¿Eso está nacido? Incluso se mencionó su nombre para gobernador central. Es gobernador central, para vicepresidente, para presidente. Yo escuché de todo. ¿Pero está nacido o nunca hablaron de eso con el presidente? No, ni me ofreció, ni tampoco en Estos su momento. periodistas. Sí, él sabe que yo tengo una manía o un amor por lo social, ¿verdad? Por hacer cosas para los chicos y sí, él siempre sugirió, ¿verdad? Poder hacer cosas con ellos, ¿verdad? Poder hacer cosas con los chicos, ver cómo podemos hacer para ayudar de donde se pueda, pero totalmente fuera de lo que involucren los colores, ¿verdad? Yo creo que dentro de todo, del cariño que él me tiene a mí, va mucho más allá, ¿verdad? De los colores, de lo que le pueda generar más o menos rating y todo eso, ¿verdad? Él lo que menos quiere, y yo me siento así, es, ¿verdad? Poder involucrarme a mí en cosas que no vayan a ser buenas para mí, ¿verdad? Y hablo en términos, ¿verdad? De lo que yo siento respecto a lo que él me habla, ¿verdad? Pero también es cierto, ¿verdad? De que estar en una situación, ¿verdad? donde él puede influir verdaderamente en muchas cosas, en muchas personas, en hacer cosas que por ahí desde otro lado uno no podría, son las motivaciones más grandes que él tiene, ¿verdad? Que muchas veces, para bien o para mal, es muy difícil de cambiar, que uno tal vez en el tiempo que esté no puede cambiar. Pero en realidad de que ese cariño que él me tiene a mí, que nosotros nos conocimos, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Va mucho más allá, ¿verdad? De lo político. De hecho, tenés una fundación que ayuda a una escuela. Eso iba a decir que tienen una capacidad solidaria extraordinaria. Giselle, la esposa, la familia. Yo sé que a lo mejor no querés hablar de algo, pues tampoco te quiero preguntar de inversiones, porque eso es que cada uno hace, pero... Te quiero hacer una pregunta con respecto a una inversión en Múnich. Un hospital. ¿Sí o no? No, yo no. Y hospital no, tengo ahí una casa de ancianos, una asilo. Algo de geriátrico me dijeron. Sí, pero así me dijo la persona. Y a lo mejor se dan cuenta cuando... Clase A. Me dijo que esa casa de geriátrico, algo así me dijo. ¿Y hasta hoy? Sí, hasta hoy está funcionando. Está en Düsseldorf. ¿Tienes gente que te maneja allá? Sí. ¿Alemanes? Alemanes. ¿Dejas todo en manos de ellos? Siempre cuando se hace algo hay que confiar en alguien, así que... un ejemplo nomás. Hablar mucho y de todo. ¿Y en Paraguay qué tenés, Roque? Y aquí tengo, en realidad, que varias cosas, ¿En ¿verdad? qué rubros? Y tengo una ganadera, ¿verdad? Donde estamos también, que es un poco el esparcimiento más grande que tenemos, ¿verdad? Porque en realidad que la vida del campo es una maravilla. ¿En ¿En el Chaco? Ah, en el Chaco. Sí. Luego también con mis hermanos también hacemos algunas cosas, ¿verdad? Pero lo que más en realidad estamos atrás es el tema de la fundación, de poder ver cómo hacer un poquito más de cositas con los chicos. Pero hay de dónde agarrarse, ¿verdad? Para entretenerse cuando deje de jugar. 6 de septiembre de 2013, jugamos contra Bolivia, eliminatoria, ganamos 4-0, metiste un gol. Ese gol fue el número 26 en tu carrera, le pasaste a José Cardoso, que tenía 25 y era el goleador histórico. Después llevaste esa marca a 32. Va a pasar, yo creo que por lo menos 15 años para que alguien pueda alcanzar esa marca. ¿Esa cantidad de goles? Sí, 32. Goleador histórico de la selección paraguaya. Desde 1919 hasta el 2017 nadie hizo tantos goles como Roque Santa Cruz por la selección paraguaya. ¿Te llena de orgullo, de satisfacción? Sí, de verdad que sí. ¿Qué es lo que pensabas cuando entraste a la selección, dejar una marca? No, para nada. No, y la gente que me conoce también sabe que en realidad que no tiene mucho significado para mí los récords. Sí, no, yo creo que los jugadores al final pasamos, llega un momento que pasa bien. Con 40 o 5 sí, igual. Pero tú no vas a seguir ahí mucho tiempo, cada vez que se habla. A mí al final me llenó de...
me llena de orgullo el de haber pasado, por ejemplo, a Pepe, que fue mi compañero de habitación durante muchísimo tiempo en la selección, de quien aprendí también muchísimas cosas, una persona súper profesional, súper ganadora, y en realidad él sí era una persona que perseguía los goles, que andaba por detrás. Yo en realidad que muchas veces hasta no quería hacer goles en los amistosos para poder sumar solamente en partidos oficiales. Entonces hoy por hoy a lo mejor sí digo hubiese hecho mucho más goles. Y tal vez, pero no, en verdad que no fue algo que haya perseguido así, que no. Después que no era algo que. A mí me gusta jugar, me gusta sentirme parte del grupo, me gusta saber que estoy ayudando, que puedo ayudar desde donde sea, pero nunca tuve ese objetivo. En ninguna parte donde jugué nunca fue mi objetivo así. Pero para los 9 es importante marcar goles. Y pues yo era en el Blackburn, 9 atípico. En el Blackburn fue, los ingleses tienen muchas formas de medir las cosas y una de las de esas cosas es, ellos le llaman retorno, una relación entre lo que invirtió el club por el jugador y lo que le dio el jugador al equipo. Y en el Blackburn convertiste 24 goles, si no me equivoco. 21, bueno. Y con lo que invirtió el Blackburn, cuando te compra el Bayern Múnich, haces 21 goles y te vende por una cifra muy superior al Manchester City después. Fuiste el jugador de mejor renta ese año para un club inglés. Sí, la verdad que fue un... Ahí son importantes los goles. No, sí, no, de hecho que sí, no, importante siempre es, solo que no perseguía así de forma, no es que me... No te fijabas como objetivo. No, a mí me gusta jugar, me gusta si alguien está en mejor posición, que me gusta dar la pelota, no tengo problema, no tengo... No hay egoísmo ahí. Nunca fui un jugador egoísta de todas maneras. Bueno, tenemos que cerrar la charla, que pero fantástica. Un tema importante me parece la violencia en el fútbol, que marcó un poco estos días la tónica del debate en el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo se logra erradicar eso en Paraguay? Sobre todo te vimos intentando calmar a esas bestias en el Amambay, ¿verdad? No, a ver, la situación yo creo que es clara, ¿verdad? De que en la experiencia de Inglaterra dice de que solamente disolviendo esos grupos, ¿verdad?, que se puede lograr ir a la cancha tranquilamente, ¿no? Yo creo que no se puede tolerar, ni se debe aceptar, ni mucho menos maquillar absolutamente nada con lo que respecta a esto, porque verdaderamente es una pena lo que tuvimos que vivir todos allí. De hecho, que nosotros y mi familia mismo me reprochaba un poco el acercarme a la gente, pero la verdad que ver esas caras de susto de estos niños, de muchas madres, de muchos padres que querían hasta usar sus cuerpos como para proteger a sus hijos, es verdaderamente una situación inaceptable, porque el marco, lo que la gente nos dio, lo que el pueblo de Pedro Juan Caballero nos brindó a nosotros como equipo, no se merecía eso. Y la verdad que se va a ver tal vez un poco de lo que es el espectáculo de la afición, pero yo creo que no hay nada más lindo que poder irte con todos tus hijos a la cancha, saber que estás tranquilo, y a la larga yo creo que vamos a tener estadios llenos de niños, y yo creo que eso al final va a valer la pena. Bueno, yo quiero cerrar esta conversación primero valorando y agradeciendo, y es la confirmación de la calidad de gente. Tiene una familia maravillosa. Es un deportista 1000 por 1000 y, repito, una calidad de gente extraordinaria de Roque. Los verdaderos grandes nunca pierden la humildad cuando están arriba. Eso nos pasa a nosotros. Así somos nosotros. Igualitos ustedes. Es que pasa, nosotros nunca llegamos arriba. Los que están arriba. Quiero cerrar esto porque después tenemos invitados para hablar del tema Metrobús también, que es un tema muy importante que tuvimos la posibilidad de recorrer el último viernes. Quiero recordar a Pipino Cuevas, que se sentó en el mismo lugar que Roque, y no tuvo ningún problema para elogiarte, pero de la A a la Z, Roque, diciendo que tenés una calidad de gente extraordinaria, que te conoce desde hace mucho tiempo y que dijo que como vos posiblemente no haya dos personas, entre otras cosas. Uno, cuando fuiste a Inglaterra, ¿ya hablabas inglés? Sí. ¿Verdad? Porque le escuché una entrevista que le hicieron a Carlos Tevez. Carlos Tevez contó
que tenía que hacerse para su traje. Que el técnico, el club le mandaba, o sea, el club le decía que se vaya a hacer, y él no sabía cómo expresarse para la... Vino a su casa con un saco así en la manga. Parecía, cuando él cuenta esto, una palabra no decía en inglés. Y el club le pusieron en la lista de concentrados. Pero como él tenía vergüenza, no se iba a hacer el traje, el técnico le dijo que no va a estar concentrado si no viene de traje al partido. Y se fue a la sastrería y cuando retiró su ropa vino y se probó frente a la señora, le quedaba así la manga. Y ¿Fue su compañero? ¿Tu compañero? Bueno, juntos ustedes. Sí, sí, no, claro. Llegamos el mismo año, así que hicimos una relación muy linda también. Una persona espectacular, Carlito, para los que por ahí no lo conocen, para los que por ahí muchas veces es una persona que se muestra así como está. Si en algún momento le hacen una entrevista y está como así, es porque verdaderamente se siente intimidado, pero entre sus amigos es de 10. Muy buena persona también. Roque, muchísimas gracias. Espero te hayas sentido cómodo. Muchísimas gracias y tendremos ocasión de seguir hablando. No, sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación y aprovecho también ya de paso para enviarle un saludo a Pipino, que es un gran amigo. Yo también lo quiero mucho, así que un saludo para él también y en honor a haciendo nada más que un corto sobre lo bien que pudo hablar de mí. No, gracias. Roque Santa Cruz, hoy bajo la lupa aquí en Noticias Paraguay. Pausa y hablamos de Metrobús en un ratito nada más. Seguimos nosotros bajo la lupa esta noche. Están con nosotros el señor Guillermo Alcaraz y el señor Daniel González. Gracias por venir, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Y gracias por la demora también. Nos quedamos un poquitito más con Roque Santa Cruz de lo previsto. Guillermo Alcaraz es gerente de reconversión urbana y Metrobús. Sí, señor. ¿Así? Así y Daniel González, director de gestión social y ambiental. No. Una pequeña corrección. Por favor. Sí, yo soy el ingeniero Hugo Miranda. Perdón. Una actualización de último momento en el libreto. Estoy como gerente de operaciones. ¿Hubo cambio entonces? Sí, hubo cambio. Pusieron Hugo Miranda. Sí, soy gerente de operaciones de la unidad ejecutora de proyectos, que es la que tiene también, digamos, a su cargo uno de los proyectos es particular, el Metrobús. Perfecto. Nosotros tuvimos la ocasión el viernes a la mañana, fuimos con los compañeros a hacer un recorrido, porque nosotros arrancamos temprano en la radio y tenemos una línea de comunicación con los oyentes y un elevado porcentaje de oyentes de la radio hablan de lo que es el tránsito en la zona de San Lorenzo específicamente. Entonces alguna vez dijimos, tendríamos que ir a mirar un poquitito cómo se plantea esto. Y estuvimos en un día con llovizna, sí, viernes. Viernes, temprano fuimos a recorrer y vimos varias etapas de lo que es el tránsito. Mucha gente dirá de repente, bueno, era viernes y no había impedimentos por este lugar. Bueno, pero es lo que nosotros fuimos una vez, la gente va todos los días, va y viene todos los días. Nosotros salimos más o menos a las 6 de la mañana, vinimos desde San Lorenzo, cruzamos el mercado, hicimos 40 minutos hasta llegar al supermercado del pueblo que está en Fernando de la Mora. Okay. Relativamente bien, pero pasamos frente a la Universidad Nacional de Asunción sin ningún problema. Está habilitado, sí, hicimos un giro a la derecha, hicimos recorrido, pasamos frente a Ingavi, sí, ¿verdad? Este hospital. Después salimos a la izquierda, otra vez Mariscal Estigarribia en la ruta y ya salimos ahí y para nosotros era muy llamativo porque era 6:40 de la mañana y nosotros ya estábamos en ese sitio rumbo a calle Última. Mucha gente nos dijo se habilitó ese tramo esa mañana, que nos habilita con frecuencia. Pero después, y después ya les dejo también a ustedes que nos expliquen algo, quiero contar esto. Después nosotros volvemos a San Lorenzo, desde ese sitio, desde el supermercado del pueblo. Por Avelino Martínez. Vamos por Avelino Martínez y salimos allá en Mariscal Estigarribia, en la ruta Mariscal Estigarribia y en Saturio Ríos. Sí. Hicimos en 20 minutos una cuadra. Una cuadra. Porque la paralela a Mariscal Estigarribia es Julia Miranda Cueto. Sí. Tomamos nosotros Saturio Ríos, no podíamos cruzar el semáforo, no había un policía de tránsito, y eran casi las 7 de la mañana, no había un policía de tránsito, claro, y ahí la ley del mbarete y de la prepotencia, y hacía que la gente que se podía meter hacia Mariscal López se metía, y la gente que continuaba hacia el mercado de San Lorenzo se metía, y los que queríamos bajar de Saturio Ríos no podíamos entrar nunca. Yo creo que ahí se planteó un desorden importante. Y después, cuando llegamos a la Universidad Nacional, al predio de la Universidad Nacional también, había un embotellamiento interesante de vehículos. Sí. Ahora, nadie está en contra de la obra.
Porque la obra Que puede quede ser... aclarado. Que quede claro, si no da la impresión de que uno quiere poner, como se dice, palo en la rueda y no es así. La obra va a ser espectacular. Lo que nosotros concluimos es que a lo mejor se tendría que dedicarle un poco más a la gente, que igual con el Metrobús o con las obras del Metrobús va a ir y venir todos los días. Hay varias iniciativas al respecto. Siempre partimos de la base de que una obra de la complejidad como esta va a tener implicancias inmediatas en el tránsito. Un tránsito que no solamente desde el punto de vista del Metrobús, sino que de todas las arterias de Asunción está prácticamente colapsado. Y en especial Saturio Ríos es una arteria que siempre tiene un tránsito muy complejo. No estoy justificando para nada el tiempo. Claro, antes del Metrobús ya era un Claro, caos. si el Metrobús lo intensifica, por supuesto que lo intensifica. Una obra de la complejidad como el Metrobús tiene esa implicancia. Nosotros tenemos que pensar de que no es que estemos construyendo una ruta para que vaya un bus encima, no, estamos redefiniendo prácticamente lo que debería de ser un sistema troncal de tránsito rápido. Eso significa que estamos hablando de desagües pluviales, estamos hablando de red cloacal, estamos hablando de soterramiento de cables. Lo que hoy ¿Qué significa eso? Que si solamente era Metrobús iba a ser mucho más rápido. Por supuesto, en el proyecto inicial teníamos un 20% de recuperación, de intervención en la ruta, ¿verdad? Estamos hablando de bacheos, de mejoramiento. Hoy estamos reconstruyendo el 100% de la ruta. Estamos utilizando pavimento rígido, donde se utiliza mucho cemento, para la línea designada del bus. Y se está reconstruyendo todo. ¿Por qué? Porque uno piensa, y con justa razón, se demoró esto y estamos tardando mucho. Sí, pero ¿por qué? Hay varias razones. Primero, este aumento de la calidad de la construcción. Y también, si uno trata de hacer estas intervenciones por separado, llámese primero la ruta, después terminamos la ruta, rompemos la mitad de la ruta para hacer el desagüe pluvial. Después terminamos de hacer el desagüe pluvial. Rompemos otra vez la vereda para hacer la zanja técnica. Entonces, si uno analiza la sumatoria de esas intervenciones, vamos a gastar muchísimo más de lo que estamos gastando hoy. Pero ¿qué decir, ingeniero Miranda, entonces que eso se va a hacer en todo el tramo, esa tarea, digo, paralela o complementaria, esa obra? ¿Se hace todo el tramo de la ruta Mariscal Estigarribia Eusebio Ayala o solamente en esa zona? El desagüe, por ejemplo. Sí, no solamente se hace en todo el tramo de la ruta del Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala, sino que se hace en todo el tramo del corredor. O sea, estamos hablando de una intervención desde San Lorenzo hasta el puerto de Asunción, con desagües pluviales, desagües cloacales, soterramiento de las instalaciones. Es una solución integral, así como al interior de donde sería la futura terminal del Metrobús, que está instalado en la zona del puerto de Asunción. También se tiene una transformación donde todas las instalaciones se encuentran subterráneas, donde se pretende una reconversión urbana real del corredor y del sector que se está interviniendo con este proyecto. Hay que mencionar, por ejemplo, el caso del desagüe pluvial. El desagüe pluvial en la zona de San Lorenzo, en la cuenca del arroyo San Lorenzo, implica obras, es prácticamente una obra en sí misma, por el volumen, por el caudal de agua, y que eso se revierte en los raudales que normalmente existen sobre el corredor, y que se están ejecutando obras realmente de gran magnitud que van a conducir el agua y que van a permitir, imagínense que tengamos un sistema de Metrobús, esto es un sistema de transporte masivo de pasajeros de primer nivel y que se nos inunde con la primera lluvia que tengamos, ¿verdad? Realmente va a ser algo penoso tener a la gente esperando en estaciones recién terminadas, pero inundadas y que no tengan el efecto realmente que se está buscando. Entonces es una necesidad realizar estas intervenciones de forma integral, así como lo decía el licenciado Alcaraz,
y que nos dé después un sistema con visión de largo plazo. Estas intervenciones se van a hacer de modo secuencial, me refiero a que vienen desde San Lorenzo hasta el microcentro, o son etapas que no tienen precisamente esa continuidad así. Las intervenciones deben de darse secuencialmente. De hecho, uno de los mayores reclamos de la ciudadanía es que estamos abriendo muchos frentes de obra, pero realmente no es tal, sino que tenemos varios productos. Uno, cuando empieza a hacer el desagüe pluvial, no debería de pararlo. ¿Por qué? Porque funciona como un sistema. Hoy, ¿por qué? O la última vez con esta lluvia grande, que llovió casi 100 milímetros, ¿por qué se inundó todo? Porque no funciona todavía como un sistema. Entonces tenemos largas piletas que todavía no están interconectadas. Si nosotros no interconectamos esas piletas, vamos a tener el mismo fenómeno y vamos a representar las mismas exposiciones a la seguridad del transeúnte y del ciudadano si es que no lo convertimos en un sistema. Inclusive estaríamos teniendo que cerrar cuando llueve como llueve. A partir de 45 milímetros, 50 milímetros, ya se vuelve peligrosa la zona. Ya no hay que transitar por la zona. Ya no hay, no, de hecho nosotros no es que no solamente vamos a pedir que no transiten, vamos a cerrar esas calles, porque en los momentos en donde se vuelve lento el tránsito, no falta quien quiera adelantar, quien quiera, y es imposible. Y se va a adelantar por el lugar indebido y puede haber... Y pasó lo que pasó y gracias a Dios no pasaron mayores, no tuvimos nada que lamentar. Ahora, de estas obras, estos primeros cierres así importantes, ¿se sacó alguna lección para tratar de minimizar eso en las obras futuras? Por supuesto que... porque uno piensa, pero uno va aprendiendo también y digamos todas las lecciones aprendidas las vamos volcando obviamente en mejorar todo lo que tenga que ver con comunicación a los usuarios. Es un tema que y probablemente nos toque mejorar aún mucho más, ¿verdad? En lo que tiene que ver con señalización hemos mejorado con la empresa contratista, inclusive hemos requerido, digamos, la utilización de carteles luminosos, iluminación, torres de iluminación. Entonces, esto es un proceso, digamos, continuo, de aprendizaje continuo, donde vamos aprendiendo y vamos mejorando. Entonces, ahora, siempre con vistas a que podamos darle mejor servicio a los usuarios. Disculpe que la interrumpa. ¿Cómo no? Ese aprendizaje, decíamos, porque cuando le contó Carlos que hicimos ese trayecto, al finalizar cada uno contó su experiencia. Y yo, desde mi punto de vista, para mí hay una lección muy grande que el Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones debe aprender, o las personas que trabajan allí deben tener esa experiencia de la que hablaba el doctor Boxia. Las municipalidades tienen también una experiencia inédita en esto, porque nunca antes se hicieron obras de esta envergadura, el viaducto, Metrobús, nunca, jamás. Y uno supone que por la falta de infraestructura que tiene Paraguay hoy, este tipo de obras tiene que seguir en el futuro. Entonces uno se pregunta, esta gente que trabaja, ustedes, no sé si ustedes estuvieron vinculados también al viaducto, ¿pueden dejar estas experiencias a gente que va a venir después o va a ser el mismo grupo? Porque yo creo que lo que sufre la ciudadanía diariamente debe ser un punto a priorizar en las próximas obras. Está bien, en el superviaducto era la primera vez que se hacía una obra, en el Metrobús es gigantesca la obra, siempre hay una excusa. La idea es que la próxima vez que hagamos una obra grande, le dediquemos mayor tiempo a prevenir las incomodidades que la gente puede llegar a pasar. Esa experiencia, ese know-how está siendo adquirido por ustedes, ¿lo van a dejar? Yo creo que nosotros no tenemos que esperar a que venga la próxima obra. Tenemos que ir incorporando las experiencias en esta misma obra, porque tenemos todavía un trecho por delante, ¿verdad? Por ejemplo, estamos trabajando con la Policía Municipal tanto de San Lorenzo como Fernando de la Mora, y ellos también tienen una limitante importante en su capacidad de reacción, ¿verdad? Si nosotros analizamos el primer escenario ideal de caminos alternativos,
requería algo así como 50 personales de la Policía Municipal de San Lorenzo en 3 turnos. Ellos tienen una dotación de 22 aproximadamente. Total. Entonces y las atribuciones que tiene la Policía de San Lorenzo son distintas a las que tiene la patrulla caminera y son distintas a las que tiene el contratista. Entonces, hoy estamos tratando de pensar, y creo que lo estamos logrando lentamente, de no pensar más en un estanco separado, sino que hablar de un proyecto, Guillermo, en su globalidad. Tenemos que hacer una pausa, pero le voy a decir algo. Sí. Me encanta que se haga el Metrobús, pero todo esto que estamos compartiendo acá, evidentemente no se piensa en la gente. Y duele mucho porque la gente es la que se va a buscar. La gente que sale a las 4 de la mañana porque necesita laburar, o necesita trabajar. Laburar es un término argentino que no sé, también se nos pega, ¿verdad? Necesita trabajar. Se va con sacrificio, con esfuerzo, y se sabía, ¿hace cuánto tiempo están con este tema del Metrobús? No es de ayer ni de antes de ayer. Y se siguen cometiendo los mismos errores. La gente tarda en algunos casos 2 horas y media para llegar a su sitio de trabajo. Y la gente que no tarda y no quiere tardar 2 horas y media, sale 2 horas antes para poder llegar, o también 2 horas antes a su lugar de trabajo y no tener ningún tipo de problema. Yo creo que le afecta, claro, una obra de este tipo va a ser aplaudida siempre, pero no tiene que afectar la calidad de vida de la gente. En lo máximo. Claro, no tiene que ser demasiado importante, se tiene que encontrar alternativas. No puede ser que a esta altura, hoy, tengamos que tratar de coordinar con la Policía de Tránsito de San Lorenzo, con la patrulla caminera y con la gente de... Evidentemente, no hacemos Metrobús cada 2 meses tampoco, ¿verdad? Pero la pausa, por favor, y seguimos en un ratito. Estamos hablando de este tema de las alternativas. Y es cierto lo que dice el señor Alcaraz. Y ya creo que el ingeniero Miranda alguna vez nos dijo también el tema de la universidad a la derecha y a la izquierda un predio del Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea, en este tramo no hay calles más complicado se empezó y bueno, se tenía que empezar en algún lugar. Es un tramo complicadísimo. Pocas alternativas de los costados. Sí, son limitadas las alternativas que tenemos y lo que tenemos que lograr es que la gente que va antes que nada a la universidad camine menos. Es por eso entonces que se cierra la ruta. ¿Por qué? Porque el que llega hasta la facultad tiene que permitir que el que viene de Asunción a la facultad también llegue hasta la facultad. Y como tenemos solamente un carril habilitado, no va a haber opción de poder hacer ese pase que, por ejemplo, ustedes pudieron experimentar el sábado, el viernes, donde a la mañana se habilitó eso para que pueda circular la gente. Hoy, de aquí a muy poco, jueves o viernes, nosotros vamos a tener que volver a cerrar para que... Me van a matar en la tele si escuchan otra vez. Tarde o temprano. Es así y lo vamos a comunicar por lo menos con 48 horas de anticipación a través de tenemos 95.000 seguidores en Facebook, tenemos 35.000 seguidores en Twitter, tenemos la página web, comunicación con los medios, tanto tradicionales como alternativos, y no es suficiente igual. Por eso agradecemos muchísimo este espacio también, porque lo que más hay que hacer es comunicar, porque el depositario de este producto al final es la ciudadanía y también el que está sufriendo, ¿verdad? Claro, ustedes se fijan, si Laguna Grande estaba concluida y terminada en tiempo y forma, iba a ser un escape interesante para... no iba a cargar tanto la queja y el reclamo con relación al Metrobús. Pero todo se demoró, todo se postergó. Además, ahora se suma lo de SAP en la curva de la muerte. En la curva de la muerte, que coincide también con el cierre si quieren algún problemita más, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, este tramo del Metrobús, sí. Su plazo de entrega es junio de 2018. Hasta la calle, la que llega al General mercado. General Aquino. ¿Verdad? Terminando todo, así con todos los detalles, realmente vamos a llegar a diciembre del próximo año. 1 año y 2 meses más. Hasta General Aquino. Hasta General Aquino. Ahora, no me quiero imaginar lo que va a hacer pasar el Mercado 4. Pero nosotros no es que estamos esperando a terminar para llegar a General Aquino, sino que ya estamos licitando y ahora están en fase de evaluación las ofertas para el primer tramo, que baja justamente desde el puerto
hasta General Aquino. Por ¿Cuál es? Herrera, Estela, no pasa por Por- el mercado, por sí. Herrera. Pero hay El un puerto, impacto Herrera, para el mercado, Herrera, ¿verdad? General Aquino. Sí, pero pasa por el mercado. Pasa por ¿En el qué mercado. parte del Por el mercado? ¿En qué parte del mercado? Claro, Herrera y la continuación Por el de mercado Herrera es- mismo. Claro, Por pasa Petirosi. el Por, mercado. sí, por No esa- por Rodríguez de Petirosi, Francia. sí, Claro, sí. No, claro. no por Rodríguez de Francia. No, pero Petirosi es el Por mercado. Petirosi, mercado, sí. pues. Por Petirosi, pero Sí. no va a la avenida Rodríguez de Francia. No. Ah. Petirosi. No, porque Pero ahora se ese está es el arreglando corazón, Rodríguez de pero Francia, si ese- se tiene que ese- romper otra vez. No. Pero ese es el corazón del mercado. Claro. ¿Cuál es el proyecto, ese impacto? Ustedes hablan que no solamente es la calle. Ujú. Yo creo que hay todo un proyecto para el mercado ahí. Sí, el proyecto que se tiene previsto para los permisionarios, porque la idea es básicamente poder mejorar todo el corredor. Eso implica que las veredas sean posibles de ser utilizadas por los transeúntes, y se está trabajando con los permisionarios, que son 350 permisionarios ubicados a lo largo de la avenida Petirosi, digamos, ¿verdad? Y se está previendo la adquisición de un terreno. Básicamente estamos con una propuesta, un proyecto muy innovador y muy importante que va a estar, donde se los va a estar reubicando a los permisionarios, que es un terreno que está frente a una de las terminales justamente, que va a tener salida a la calle posterior con un estacionamiento en varios niveles. Entonces, el que va al mercado va a tener un lugar donde estacionar, necesariamente va a pasar por el lugar donde están ubicados los permisionarios, y además, al estar la estación ubicada enfrente, cualquier pasajero va a poder fácilmente entrar y comprar los productos que puedan estar ofreciendo cada uno de ellos. Van a tener un lugar mucho mejor, mucho más seguro, mucho más, no van a estar a la intemperie, básicamente, como hoy en día lo están. Y ordenado. Y ordenados. Y por otro lado, el proyecto va a dejar unas veredas libres, totalmente reconstruidas, y eso va a cambiar la fisonomía de todo el mercado, con la eliminación de los cables que van a ir todos por abajo, con el mejoramiento de todas las instalaciones, vamos a tener un mercado diferente. ¿En cuánto Eso he visto tiempo que se calcula? está haciendo en Loma San Jerónimo, ¿verdad? El tema del cableado. Hoy se inauguró, ahora El cableado todo es por... Subterráneo. hoy se inauguró. ¿En cuánto tiempo se calcula que va a ser San Lorenzo al puerto el Metrobús? Se calcula más o menos en el orden de los 40 minutos, cuando que hoy en día ese trayecto se está tardando por lo bajo 90 minutos. Sí, Una hora si y no es más. media. Hay un aspecto importante también que me gustaría complementar, al cual hizo alusión recién la compañera, es que la forma de llegar a la gente, cambiamos la metodología. Normalmente el ministerio lo que hacía era contratar empresas que iban, hacían la medición, esto es lo que te va a afectar, te van a pasar a visitar dentro de poco. No, hemos recibido instrucciones del señor ministro de que realmente tenemos que tener un contacto más directo con los frentistas. Entonces se desarrolló la Dirección de Sustentabilidad, en donde somos nosotros mismos los que estamos haciendo el relevamiento y acompañando a los topógrafos para así tener un feedback directo. Y eso nos dio resultado, no solamente, de hecho, porque nos dio resultado en otras obras, lo estamos también implementando ahora en el Metrobús. Por ejemplo, la Costanera, en donde ese relacionamiento impersonal que se tenía, lo cambiamos por el tratamiento directo con los frentistas a través de asistentes sociales que están visitando a cada uno de ellos, y así también Y poder da relevar. mejor resultado. Nosotros entendemos que tenemos mejores resultados porque tenemos la información desde primera mano y no solamente unos papeles que analizar, sino que aquí tiene mucho que ver la desinformación, tiene mucho que ver la situación de cada frentista también, porque cada frentista es particularísimo, tanto en sus expectativas como en sus necesidades, como en la exposición a la intervención que hacemos en la zona, ¿verdad? Tenemos frentistas vulnerables, tenemos otros de gran porte que se ven afectados. Entonces, el tratamiento personalizado con cada uno de ellos da mucho mejor fruto, y por lo menos tenemos la opción de que se nos pueda contactar en forma directa, ¿verdad?
Esta metodología la empezamos a mediados de agosto más o menos. Sí. A mediados de agosto, y creemos que con eso vamos a poder resolver varios de los problemas que tenemos hoy o que se manifiestan antes que nada comunicacionalmente. Bueno, un último corte por favor y estamos de vuelta en un ratito. Claro, le había consultado cuánto es el costo total, incluía todas las otras obras anexas a la del Metrobús. Sí, se estima en 183 millones de dólares, lo cual incluye, por un lado, toda la infraestructura, que es lo que en este momento estamos construyendo, un componente muy grande que es la adquisición de los buses, que son buses de 18, son buses diferentes, articulados, son buses articulados para 160 no son eléctricos. Pasajeros. No. No son eléctricos. Son, en esta primera etapa son buses movidos a diésel, por una cuestión de que la tecnología en este tamaño de buses aún no se encuentra totalmente desarrollada. Esperamos que ya la siguiente generación justamente ya la podamos utilizar con buses eléctricos, a baterías o mixtos, digamos un poquitito de esa. La tecnología está en una etapa de desarrollo. Los costos, al estar en una etapa de desarrollo, también son muy importantes y nosotros no podemos probar, vamos a decir, en un sistema que justamente lo estamos implementando en esta Pero primera lo etapa. interesante que estábamos hablando en la pausa es que, bueno, llega hasta el puerto de Asunción y hay toda una remodelación de la función actual del puerto, mudanza de oficinas públicas a esa zona, hasta un ferry ahí, ¿no? Totalmente. La reconversión del puerto, además de los edificios de gobierno, que ya es un contrato que está firmado, que estamos ya en proceso de pago inclusive del anticipo para el inicio de las obras, eso es apenas un 10% del área total que va a ser reconvertida, ¿verdad? Se tiene previsto una zona de estacionamiento subterráneo sobre el cual va a ir todo un eje cívico de espacio público para la ciudadanía con vista al río. A la bahía. De hecho, que más del 50% del espacio que va a ser reconvertido va a ser de uso público, con espacios para viviendas, con espacios para comercios, para toda una zona gastronómica que va a ser el polo, va a ser el futuro prácticamente en el desarrollo del centro de Asunción. ¿Y el ferry que está previsto, a dónde iría? El ferry va con vistas a la utilización del transporte fluvial, que digamos, las localidades más cercanas, por ejemplo, del Chacoí, Villa Ayes, San Antonio, Villeta, son algunas de las que van a verse beneficiadas con un sistema de transporte seguro que va a estar conectado al Metrobús y va a permitir a partir de ahí llegar a cualquier parte del país. En vez de caramelo se va a vender pira. El tema, veo nomás de todo el cambio de la fisonomía para las ciudades que el metro, por donde pasa el Metrobús. Los sanlorenzanos, cuando vean terminado esto, le van a querer fusilar a sus concejales que no permitieron que pase por Julia Miranda Cueto el Metrobús. Yo creo que van a ver algo que va a llegar sí o sí a su comunidad. Claro. Sí, pero ya hubiese formado parte de este proyecto. Eso sí, no solamente los sanlorenzanos, sino también Luque va a estar. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esto como la muestra o el primer eslabón de un cambio de cultura de traslado ciudadano, de movilización ciudadana en una ciudad que se está volviendo cosmopolita cada vez más, ¿verdad? Entonces, no es solamente, luego el Metrobús sobre Eusebio Ayala conectando San Lorenzo con el puerto, sino que también tiene que venir la troncal que venga desde Luque, ¿verdad? Y así sucesivamente empezar a armar un sistema que después interconectado
va a permitirle al ciudadano trasladarse con mayor seguridad, con mejor uso de su tiempo y reduciendo inclusive costos, porque no va a estar expuesto ni a accidentes, no va a estar teniendo que usar su vehículo, va a poder relajarse mientras que viaja. Entonces, es una forma distinta de conseguir. Claro, porque más allá de la finalización del Metrobús, esa zona de San Lorenzo donde estuvimos 20 minutos en una cuadra, va a continuar. Claro. Pero ya que tocas el tema de San Lorenzo, es importante, el Ministerio tiene contratada una consultoría que justamente va a mirar de forma más integral los accesos y salidas de San Lorenzo, porque no se soluciona el tema con el Metrobús o con obras aisladas, con un viaducto no solucionás el problema de San Lorenzo, donde es la entrada y salida de las rutas más importantes del país. La ruta 1 y la ruta 2. La ruta 1 y la ruta 2. Sí. Entonces, implica una serie de obras que tienen que estar pensadas en forma integral para que haya un flujo continuo y que el paso por la ciudad de San Lorenzo sea algo, digamos, que no se entorpezca al que está de paso, porque Claro. eso es lo que en este momento está ocurriendo. Pero para cerrar, vamos a concluir en algo. El Metrobús le ganó a una estructura muy poderosa en este país, que se llama el transporte público. Porque fue una lucha, los transportistas... A muchos empresarios frentistas, o sea, ya lo los transportistas... Y los empresarios frentistas de San Lorenzo ganaron la sociedad. Los transportistas en un Es principio... que los transportistas van a estar claro, pero en una este primera sistema. etapa o no entendían bien la cuestión, Ellos entienden muy bien siempre. o algo sucedía porque no estaban muy de acuerdo con este tema, como tampoco estaban de Claro. acuerdo con el billetaje electrónico y eso, y todo eso le fue consumiendo, todo le fue ganando. Pregunta no se a nuestro puede. oyente, Carlos. La frecuencia, dijimos 40 minutos de San Lorenzo al puerto. Al puerto. ¿Con qué frecuencia? Una persona que espera el Metrobús en Fernando de la Mora y le pasó uno, ¿en cuánto tiempo espera otro? Hay diferentes, perdón. Claro, no, lo que pasa es que la frecuencia está en función al horario. O sea, estamos hablando de 40 minutos contra 90, que era lo que anteriormente se tenía en horario pico. ¿No? Sí. En un horario, digamos, de poca demanda, obviamente la velocidad de circulación va a ser aún mayor, se va a llegar en menos plazo, pero también la frecuencia va a variar en función justamente a eso, ¿verdad? O sea, O la demanda, la necesidad posiblemente. totalmente. ¿verdad? Cuando En hay horario mayor pico, demanda, es claro, va a haber mayor frecuencia. Total. Bueno, A eso hay que sumarle una cosa y, disculpa, porque complementa, que van a haber diferentes tipos de metrobuses. Un metrobús va de origen-destino, que le llaman, ¿verdad? Empieza en San Lorenzo y no para hasta Asunción. Después hay otro que va en las estaciones más importantes, Removido. 5 de las 24 Semi-removido. existentes. El Metrobús Y después está removido. el súper removido Pero que lo para en pasa, cada de esa sí estación, vamos a tener ¿verdad? tiempo de aprender. Después ahora tenemos que solucionar el problema Sí, señor. de De las las vías calles alternativas alternativas a la gente, Vías ¿verdad? alternativas. Y después vamos a disfrutar todo. Nosotros nos fuimos ahora, vamos a irnos 100 veces y vamos a ir y volver cuando esté todo el Metrobús hecho. Gracias por venir. Gracias a Por ustedes. tenernos Gracias. paciencia también. Gracias, señor Miranda, señor Alcaraz. Bueno, nos vamos, señora Estela, Así Alfredo. es. Y Andrés Riquelme, Sí, señor. bien, mañana le espero tempranito si Dios Súper, quiere. estamos firmes. Sí. Bueno, gracias por elegirnos, por preferirnos. Hasta mañana en Monumental, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Y la próxima semana, de aquí a 8 días, bajo la lupa en Noticias Paraguay. Buenas noches.